Buenas noches, yo vengo a hablarles de la antigua Grecia. Bueno, primero que todo, la antigua Grecia se caracterizó por 4 periodos: la época oscura, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. El origen de la antigua Grecia se da en la civilización cretense. Ellos se caracterizan por ser grandes constructores y también se caracterizaban por depender del comercio de lana, vino, aceite y también de esclavos. Esta época se conoce también como la época de paso del hombre, o sea, del hombre al hierro. Eh, Dice también esta época duró del 1200 al 776 a.C. Después pasamos a la edad arcaica. Esta época se dio del 776 al 499 a.C. Esta época fue muy importante para la antigua Grecia porque en esta época se expandieron los territorios griegos. Siendo europeos, ellos hablaban distintas variantes de la futura lengua griega. También se caracteriza por la formación de las ciudades-estados más conocidas como polis. Estas ciudades-estados se dieron porque la nobleza arrebató el poder a los reyes. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales llevaron a formar nuevas colonias independientes de este a oeste. Esto generó un gran despego económico para la antigua Grecia. Estos fueron uno de los aspectos que favorecieron la colonización. Fue el trireme, la hoplita y la moneda que se utilizaba para transacciones de compra y venta, transacciones comerciales. Esto permanece hoy en día. Esto es algo que se ha adoptado desde aquel tiempo y que aún hoy en día permanece. Todos ellos, aunque están ubicados en diferentes, o sea, no están en un mismo espacio muy cercano, como un espacio demográfico muy cercano, pero todos sentían una misma cultura en común. Todos tenían como un sentimiento de cultura común. Los griegos, los romanos los llamaban griegos, pero ellos a sí mismos se llamaban helenos. Esto se da en la Edad Clásica, que va del 499 al 323 a.C. Esta época se da en las guerras médicas. Acá se dan las guerras médicas, se dan las guerras del Peloponeso. Después viene la cuarta y última etapa, que viene del 323 a.C. al año 30 a.C. En estas tienen como varios aspectos importantes. ¿Por qué? Porque se expandió la cultura griega por todo el Mediterráneo. Esto es muy importante, ya que se adoptaron culturas griegas a través de todo el Mediterráneo. Se venía practicando algo que se le llamaba oráculo en los santuarios. Eso se daba a través como de una persona que entraba como en una especie de trance y empezaba a decir cosas, o sea, sin sentido aparentemente, pero un sacerdote después le daba como el sentido a la persona que quería recibir la predicción. También algo muy importante es que el oráculo nunca fallaba. Lo que podía fallar era la predicción, pero se tenía en mente que el oráculo jamás fallaba. En este año también se creó los Juegos Olímpicos, se daban cada 4 años. Esto es algo que también se da ahorita en la actualidad, es algo que nosotros adoptamos desde aquella época. Los Juegos Olímpicos se inauguraron en el 776 a.C. Esto se daba para honrar a los dioses. Pues es algo que en este momento, en la actualidad, no se da por eso, pero algo que tienen en común es que se daban como para acercar a los pueblos, y es algo que también podemos ver ahorita. Los Juegos Olímpicos es algo que de pronto nos acerca como a los países y así.
Una diferencia que tenían los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia a los Juegos Olímpicos que tenemos ahorita es que había muchos menos eventos. Ahorita se ven más eventos y en la antigua Grecia solamente los hombres que hablaban griego podían competir. También en la época arcaica lo que nos dejó también eran las obras de teatro. Las obras de teatro se iniciaron en un espacio al aire libre circular que se le llamaba orquesta. Estas eran en representación de la vida humana. La antigua Grecia también nos dejó persecutores del pensamiento actual, que nosotros nos basamos en que la lógica y la razón es como la más valiosa posesión que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces eso es algo muy importante, eso es algo que aún hoy en día prevalece. Muchas gracias.